Bien, ahí está. Bueno, bienvenidos a todos. Esta clase, la cuarta clase del primer caso de estudio Intel 8086. Bueno, en el día de hoy vamos a seguir viendo unas instrucciones que creo que, bueno, son las últimas instrucciones que vamos a ver en esta clase. Y vamos a hacer en la segunda parte un ejercicio integrador como para ir cerrando un poco las ideas, las instrucciones que fuimos viendo durante estas últimas 2 semanas. ¿Sí? Bien, díganme si están viendo la diapositiva ahí. Sí, se ve. Bien, gracias. Bueno, Lautaro, sobre fecha de parcial, pueden ver en el calendario, si no me equivoco, serían dentro de 3 semanas. No, profe, perdón. Preguntaba si el ejercicio que vamos a ver integrador es un ejercicio de parcial o No, si es otro. Ah, ok. no, no. Al Ok. menos en el día de hoy, no. Más adelante tenemos una clase en el calendario que figura como repaso parcial. Bueno, en esa clase vamos a ver un ejercicio de la complejidad que se ha tomado en algún momento el ejercicio en el parcial, y bueno, ahí vamos a ver el ejercicio entero. Vamos a ver de aplicar todas las instrucciones que aprendimos, y bueno, vemos en esa clase como una especie de repaso. Pero sí, hoy básicamente es un ejercicio tratando de resumir las instrucciones que fuimos viendo durante estas últimas 4 clases. Bien, bueno, a continuación vamos a ver una serie de instrucciones lógicas que básicamente son instrucciones que manipulan a nivel de bits, ¿sí? ¿Con qué quiero decir con eso? Básicamente, acá estamos haciendo operaciones lógicas que operan bit a bit según los operandos que la vamos a ir pasando a las instrucciones. Bueno, en esta primera instrucción, la operación AND, bueno, básicamente lo que hace es opera la instrucción con la operación lógica de AND, que básicamente que vieron que en CBC nosotros veíamos en pensamiento científico con las digamos, los diferentes operadores eh, eh, según los enumerados, bueno, la conjunción, la, eh, la inclusión OR. Bueno, acá básicamente pasa algo muy similar. Si algo es verdad y el segundo es verdad, entonces el resultado va a ser verdad. ¿Sí? Básicamente eso es el operador AND que está empleando en este caso. Y acá, cuando nosotros ejecutamos una instrucción de AND, estamos operando con los dos parámetros o dos operandos, pero estamos dejando el resultado en el operando 1. ¿Sí? Bueno, y acá a continuación vemos las diferentes combinaciones de uso de la instrucción. Podemos usar registro-registro, registro-memoria, registro con inmediato, memoria con inmediato, y por último algún campo de memoria con registro. ¿Sí?
Bien, ¿alguna duda? Sí, una No, pregunta. no. ¿Lo que estaría almacenado en memoria o en el registro sería un booleano? No, no, recuerden que, bueno, cuando dijimos que, bueno, las instrucciones lógicas operan bit a bit. Entonces, no importa lo que tenga guardado en el registro, lo va a interpretar como ceros y unos. O sea, básicamente es una operación lógica entre ambos operandos comparando bit a bit. Es como Ah, es verdad. nosotros veíamos en la primera unidad que, bueno, por ejemplo, si teníamos todos ceros haciendo operación con una AND de todos los números, salvo el último bit con 1, entonces ahí el resultado ¿qué va a ser? Todos ceros. Porque, bueno, acá necesariamente tenga que ser en determinada posición ambos operando con el bit prendido en 1 para dejar un resultado 1. ¿Se acuerdan? Bueno, y así esta instrucción, como las que vamos a ver ahora a continuación, son instrucciones que operan bit a bit, ¿sí? Sí, profe, gracias. A diferencia de otras instrucciones aritméticas que nosotros utilizábamos, esta instrucción manipula a nivel de bits, ¿sí? Bien, bueno, y a continuación vamos a ver la siguiente instrucción, que es con el operador OR. Bueno, y el operador OR tiene la particularidad es que cuando alguno de los dos operandos tenga en determinada posición el bit 1, ya el resultado va a ser 1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo opero 0 con 1, el resultado es 1. Si opero 1 con 0, lo mismo. Y además, nosotros si tuviéramos ambos operando con esa posición prendidos en 1, el resultado va a ser 1 también. ¿Sí? La única que va a salir con 0 es que ambos sí o sí necesariamente sean ceros. ¿Sí? Y así es, digamos, el operador lógico OR. ¿Sí? Y tienen las mismas combinaciones utilizando la instrucción OR, las mismas combinaciones que vimos en la instrucción AND. ¿Sí? Bien. Y por último, este va a ser el operador XOR, que es el operador similar al anterior, con la diferencia es que, bueno, este operador es el OR exclusivo, por decirlo. Es como si nosotros dijéramos, bueno, hoy yo podría estar en el país o no estar en el país, pero no podría estar al mismo tiempo en el país y no estar en el país. O sea, así es como el XOR es uno u otro. O sea, no pueden tener los dos verdadero. Y eso transformado en bits sería cuando alguno de los dos operandos tenga prendido en 1, ahí sí tenemos el resultado en 1. Pero mientras alguno sea todos ceros o todos unos, se van a considerar como falso. ¿Sí? No sé si me siguen hasta acá. Son los operadores clásicos que vemos acá y que, bueno, se van a cansar de
ver durante toda su carrera, ¿no? O sea, las diferentes condiciones. ¿Se ¿Alguna entendió? duda? Sí, adelante. No, no, que se entendió justamente esto. Bien, bueno, bárbaro. Bueno, la siguiente instrucción es una instrucción particular. Esta instrucción recibe solo un operando, ¿sí? O es contra un registro o contra un campo de memoria. Y no es difícil imaginar en lo que va a hacer esta instrucción, ¿no? Algo similar vimos en la unidad 2 con tema de Abacus, ¿verdad? Que básicamente, bueno, esto opera bit a bit también y lo único que hace es invierte el bit que se encuentre. Si era 1, entonces lo cambia a 0. Y si era 0, lo pasa a 1. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Bueno, tanto las instrucciones anteriores como esta operan siempre a nivel de bits. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Bien, a continuación vamos a ver una instrucción particular que en ciertos casos nos podría ser bastante útil. ¿Y en qué sentido vamos a decir esto? Básicamente la instrucción lo que hace es cargar en el operando 1 la dirección del segundo operando. Y el segundo operando, en la mayoría de los casos, son campo de memoria donde nosotros utilizáramos el registro como una especie de puntero a esa dirección en memoria, ¿sí? Es el equivalente a hacer una instrucción move sin los corchetes de las variables. Notar que, bueno, acá la notación es que cuando nosotros ponemos una variable sin los corchetes, estamos identificando con la dirección de esa variable de memoria. Diferente cuando nosotros ponemos los corchetes, muchas veces referimos al contenido y no la dirección, ¿sí? ¿Y qué hace esta instrucción? Bueno, carga la dirección de esta variable en el operando 1, ¿sí? Lea quiere decir load effective address, ¿sí? Carga la dirección de una variable en el primer operando, ¿sí? Bueno, alguno tal vez va a decir, bueno, ¿y para qué si ya podríamos cumplir con la misma mecánica con la instrucción move? Sí, algunos casos sí, pero en algunos casos que quisiéramos, por ejemplo, iterar algún vector, una estructura, una matriz, y quisiéramos poder tener como un índice dentro de esa estructura, bueno, tal vez conviene que ya utilizamos esta instrucción lea para ir haciendo el desplazamiento dentro de los corchetes. Por ejemplo, yo podría hacer lea, registro AX, variable, más un índice, más 2, más RCI, por ejemplo, y así uno podría
ocurrir las diferentes maneras de utilizar la instrucción, ¿no? Bien. Igualmente, si no les parece evidente, bueno, más adelante vamos a ver con más ejemplos de cómo utilizamos esta instrucción LEA, ¿sí? Bien. Recuerden que nosotros la semana pasada estuvimos hablando que, bueno, no tenemos ninguna instrucción de move que podríamos copiar de un campo de memoria a otro campo de memoria. O sea, de hacer move de memoria a memoria. Y lo mismo con la instrucción de compare. ¿Se acuerdan? Nosotros vieron que no teníamos la opción ni de move ni de compare de memoria a memoria. Todas las combinaciones eran registro memoria, memoria registro, o con algún inmediato involucrado en el medio, pero nunca de la combinación memoria-memoria. Y les adelanté la vez pasada que, bueno, más hacia final de las clases vamos a ver unas instrucciones especiales como para cumplir con esa combinación de poder hacer movimiento de variables de memoria a memoria, ¿sí? Bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. ¿Qué es esta instrucción MOVE-SB? Acá, esta instrucción es muy particular porque, bueno, involucra no solamente los operandos que le vamos a estar indicando, sino también hay una serie de pasos o precondiciones que tendríamos que estar ocupando antes de invocar a esta instrucción, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, necesitamos que el contenido que nosotros quisiéramos estar copiando, sí o sí tenemos que dejar en el registro RCI apuntado a la dirección de inicio a esa variable. Y después el registro RDI al campo que nosotros quisiéramos dejar como el campo destino, la dirección inicial en el RDI. ¿Sí? Y por último, nosotros le tenemos que indicar en el registro RCX la cantidad de bytes que quisiéramos copiar. ¿Sí? Veamos cómo funciona esto. Imaginemos que nosotros quisiéramos copiar de una variable en memoria, origen, llamémosle, queremos copiarlo a una variable destino, también en memoria. Bueno, tiene que pasar esta serie de precondiciones, por decirlo. Primero, RCI tiene que estar apuntando al inicio de la dirección donde dice origen. Y después, el RDI apuntando a la dirección inicio de la variable destino. Y por último, nosotros tenemos que indicarle el RCX, perdón, acá creo que dice RDX, pero es RDX. Ahí va. Bueno, en el RCX nosotros le tenemos que indicar la cantidad de bytes que vamos a estar copiando en esta instrucción MOVE-SB. ¿Sí?
Bien, veamos. Acá, imaginen que nosotros tuviéramos dos variables en memoria. En principio, diría que, bueno, es conveniente que tenga la misma longitud en ambos campos o ambas variables, pero no necesariamente tenga que tener la misma longitud. Lo importante es que, bueno, cuando yo indico en el RCX 4 bytes, estoy esperando mínimamente que tanto en el mensaje ORI o el mensaje DES mínimamente tengan 4 bytes. ¿Sí? Bueno, y por último, acá va una palabra reservada que se llama rep antes de invocar a la instrucción move sb. ¿Sí? Y esto nos permite copiar de una variable en memoria a otra variable en memoria. ¿Sí? Esto hasta ahora no hemos podido hacer, ¿verdad? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, yo tengo una duda respecto a la sintaxis. ¿Ese rep podría estar al mismo nivel que el lea en indentación? Sí, Ah, sí, ok. ¿Pero está sí. así por algún motivo? Eh, no, no. Básicamente acá eh, es para indicar que, bueno, esta instrucción particular no funciona solamente con el move SB, sino hay que agregar esta palabra reservada rep antemano para poder funcionar el copiado de los dos mensajes. Ok, genial, gracias. De nada. Bien. ¿Alguna duda? Bien. Bueno, y la próxima instrucción que vamos a ver es algo bastante similar con esta instrucción move sb, que es la instrucción para comparar dos variables en memoria, que es la comparación de strings, por decirlo, y es algo muy similar a lo que vimos recién con la move sb, ¿verdad? Bueno, y acá con la única diferencia es que, bueno, esta instrucción compare sb, bueno, hay que agregar esta palabra reservada repe, ¿sí? Bueno, y esta instrucción, no se olviden que, bueno, no deja de ser una comparación. Y muchas veces cuando nosotros, después de hacer una comparación, eh, inmediatamente sigue con alguna bifurcación, porque de acuerdo al resultado de esa comparación, nosotros queremos hacer un control de cortes, una ruptura de la secuencia de ejecución en nuestro programa. ¿Sí? Obviamente, lo que dijimos anteriormente con la instrucción move sb, bueno, tanto lo de RCI, lo de RDI y el RCX, bueno, aplican la misma situación en esta instrucción. Bien.
Bueno, ahora vamos a ver estas dos instrucciones de manejo de la pila o el stack. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, bueno, al principio nosotros veíamos por la arquitectura, nosotros teníamos una pila que nos sirve como para ir almacenando temporalmente datos, y por la naturaleza de la pila o el stack, nosotros tenemos la política de LIFO. O sea, el último que entra a la pila va a ser el primero que sale. ¿Sí? Y acá, bueno, podemos tener el uso de las instrucciones push para meter algún contenido dentro de la pila, y lo único que hace es, bueno, decrementa en el stack pointer o el registro de stack pointer una unidad, porque, bueno, quiere decir que el puntero que está apuntando al inicio de la pila, bueno, va a estar corriendo un lugar porque, bueno, fue insertado un elemento. ¿Sí? Y con la instrucción pop nosotros vamos a poder recuperar el último elemento insertado. Recuerden que, bueno, por ser naturaleza de una pila, tenemos la política de el último que entra va a ser el primero que sale. Last in, first out. ¿Sí? Bueno, y abajo tenemos las formas o las combinaciones que podríamos utilizar con estas dos instrucciones con el manejo de la pila. Tanto podemos apilar un contenido en el registro, o podríamos hacer uso de una variable de memoria. Recuerden que, bueno, siempre el último que entra va a ser el primero que sale. Entonces, el orden de las instrucciones pop va a ser el inverso en el orden en que fueron haciendo los push. ¿Sí? Bueno, estas instrucciones podrían ser útiles cuando nosotros, dentro de algún momento de nuestro programa, nosotros quisiéramos resguardar valores o resultados parciales en algún lugar para no perderlos. Entonces podríamos ir apilando en la pila para poder recuperar los valores posteriormente sin que nosotros perdamos los valores durante los procedimientos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Una pregunta, esto se vería afectado por el hecho de usar rutinas, ¿no? Sí, sí. O sea que si en una rutina nosotros guardamos un elemento en la pila, nunca terminaría esa rutina si no hacemos un pop antes de que termine, antes del ret. No, a ver, si dentro de una rutina hiciste un push, pero dentro de la misma rutina no hiciste pop, bueno, ese elemento va a quedar almacenado dentro de esa pila
hasta que el próximo haga una pop. Pero yo digo, si en la rutina esa termino sin hacer el pop, cuando llego al red, creo que habían dicho en la clase pasada que el red agarra la dirección a donde tiene que volver desde la Bueno, última. sí. Acá lo que estás comentando es que, bueno, la pila es la misma pila que se utiliza el programa con las ejecuciones. O sea, dentro del programa, cuando uno hace uso de alguna rutina interna, ¿qué es lo que hace? Cuando llama a una rutina interna, bueno, internamente, antes de entrar a esa rutina, lo que tiene que hacer es almacenar la dirección antes de entrar a esa rutina, hacer un push en la pila para poder saber cuando llega al red de esa rutina interna, sepa el control de las instrucciones a que estaba ejecutando antes de entrar a esa rutina. Y bueno, esto básicamente, la pila es el mecanismo ideal para el control de las rutinas, de las ejecuciones de las rutinas. Porque ¿qué hace? Cuando eh, encuentra el red, bueno, hace el pop de la dirección donde se llamó, o sea, invocó a esa rutina interna y vuelve a la línea de ejecuciones donde estaba antes de llamarlo. O sea, la pila es compartida para el mismo programa, tanto de las ejecuciones como almacenamiento de variables, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias. Bien, bien. Bueno, Matías, ahí dice que, bueno, no está entendiendo bien qué es lo que vendría a ser el stack pointer y por qué, bueno, estamos diciendo que se incrementa con el pop y decrementa con el push, porque en realidad la pila crece para abajo, ¿sí? Y el stack pointer inicialmente está apuntando al inicio. ¿Se acuerdan que, bueno, en la primera clase dijimos que el stack pointer al, al arranque está apuntando al inicio donde está el segmento de la pila, ¿sí? Y cada vez cuando nosotros hagamos una push, en realidad lo que hace es se corre un lugar hacia abajo. No sé si se acuerdan esto. Acá, creo que es acá, registro de pila. Bueno, ven que acá al principio nosotros tenemos en una sección de memoria que es el uso de la pila, ¿sí? Y la pila va a estar apuntando a una dirección inicial y esa pila en realidad crece para abajo. Um, ¿Ven? Acá, el stack pointer. Bueno, cuando el stack pointer esté apuntando algo más eh, esté apuntando a una dirección donde no sea lo mismo que el base pointer, quiere decir que, bueno, la pila tenga elementos, ¿verdad? En realidad, este ejemplo no es muy, eh, no sé cómo decirlo, muy gráfico, pero en realidad
es al revés, o sea, que cuando uno va a estar apilando, lo único que hace es mueve el stack pointer más para abajo. No sé si me explico. O sea, al principio, los dos punteros van a estar apuntando al mismo lugar. Y cuando algún momento del programa uno hace push, lo que hace es, bueno, bajar el stack pointer en una unidad. Esto tomen en cuenta como si fuera al revés, ¿sí? Porque en general la pila crece para abajo, ¿sí? Por eso es lo que nosotros veíamos recién, que bueno, la push lo que hace es, bueno, decrementa una unidad en el stack pointer. Y al hacer pop, bueno, lo sube en una unidad, ¿sí? No sé si con eso espero que, bueno, le... Bueno, a ver, la pila cumpliría una función similar a lo que son las celdas auxiliares Abacus. Yo no sé si con las celdas auxiliares de Abacus, porque, a ver, celdas auxiliares acá en Intel podrían transformarse como variables en memoria. Acá obviamente uno podría obviar todo el manejo de la pila y uno podría ir almacenando temporalmente valores en alguna variable en memoria y después posteriormente recuperar esos valores. O sea, uno podría olvidarse de lo que tiene en su mano, bueno, el mecanismo de las pilas. Pero bueno, esto podría ser útil si uno, por ejemplo, quisiera, no sé, hacer eh, las divisiones sucesivas de dos de un número para poder obtener una transformación de algo decimal al binario. Bueno, ahí uno podría hacer un ciclo para ir haciendo las divisiones y lo único que hace es, bueno, va a ir apilando en esta pila los cocientes de cada divisiones sucesivas y luego, bueno, finalizado cuando llega a un resto que no sea mayor que uno, entonces ahí termina y bueno, uno va a decir, bueno, agarro el resto y voy haciendo las instrucciones pop para obtener en el orden inverso, que es exactamente lo que veíamos en la primera unidad, que es de pasaje de un número decimal a binario. Bueno, uno podría aprovechar la naturaleza de la estructura pila, de que el último que entra va a ser el primero que sale. Entonces, ahí podría hacer uso para facilitar esa implementación de ese pasaje de número decimal a binario. No sé si, o sea, el caso práctico que se me ocurre es ese, digamos. A ver, base pointer apunta al piso y el SP apunta al último elemento de la pila
en la memoria. El puntero base pointer es más chico que te preguntaría cómo sería el stack pointer. Estaría apuntando a una dirección menor que el base pointer. ¿Eso es lo que quisiste decir? Bueno, si es eso, sí, efectivamente es así. O sea, cuando uno tenga una pila con elementos, la dirección donde esté apuntando el stack pointer va a ser menor que el base pointer, que la dirección donde está apuntando el registro base pointer. Eso mismo. Bien. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a ver unas instrucciones de manejo de archivos, ¿sí? Vamos a... Perdón, antes de entrar en el manejo de archivos, quisiera que veamos una instrucción particular, una función externa que vamos a estar utilizando, que básicamente sirve como para transformar de un número en determinado formato. En la mayoría de los casos vamos a estar pasándole número en caracteres y vamos a transformar ese número en algún campo de memoria en binario punto fijo con signo. ¿Sí? Bueno, acá, por ejemplo, nosotros en este ejemplo tenemos el string, que va a ser la cadena donde va a estar ese número en cadena de caracteres, ¿sí? Por el momento, bueno, vemos que es un tamaño realmente grande, pero lo más probable es que no vamos a estar trabajando con números hasta 100 caracteres, pero bueno, recuerden que acá es una cadena de caracteres numéricos, y lo que vamos a querer transformar esa cadena de caracteres numéricos, vamos a esperar que eso transforme en un número en binario punto fijo con signo. Y abajo ven que acá estamos reservando un campo de 8 bytes, reserve quarter word, y es esto lo que vamos a estar esperando que termine de transformar. ¿Sí? Y acá nosotros le vamos a estar pasándole estos tres parámetros. En primer lugar, el RCX, en caso de Windows, estamos hablando, si es Linux, empieza con el registro de RDI. Bueno, el primer parámetro que le vamos a estar pasando sería la dirección donde comienza la cadena de caracteres. ¿Sí? Y el segundo, segundo parámetro le vamos a estar pasando, que es el formato, que lo que nosotros queremos esperar de la salida de esta función scanf. Acá, bueno,
tengan en cuenta que, bueno, de acuerdo al formato al que nosotros estemos pasando en este segundo parámetro, afecte también el campo de resultado que estamos esperando, que es el tercer parámetro acá, donde le pasamos el registro 8 apuntando a la dirección inicial de este resultado, número, al que nosotros esperamos que transforme esta cadena de números, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que hace el scanf? Bueno, de acuerdo a estos tres parámetros que le pasamos, bueno, va a intentar transformarlo en ese formato que nosotros le indicamos anteriormente. Pero acá, importante es que, bueno, fíjense esta primitiva de C. Bueno, nos está devolviendo algo acá en esta función, que es un número entero, int. ¿Ven? Bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, va a intentar transformarlo y si no pudo transformar, bueno, lo podemos obtener el resultado, este resultado int va a estar en el registro RAX, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en esta cadena de caracteres numéricos tuviera algún carácter especial no numérico, por ejemplo, un asterisco, bueno, esto va a fallar. La scanf no va a poder transformar, por ejemplo, los caracteres especiales. O sea, si tuviéramos la cadena 99 asterisco, bueno, ahí esta scanf va a fallar. Y lo que obtendríamos de resultado en el RAX, ahí va a ser 0. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Bueno, y recuerden una observación que acá LLI en Windows quiere decir que estamos hablando de una variable de 64 bits. Y por eso acá más abajo tenemos el número con reserve quarter. ¿Sí? Quiere decir que, bueno, va a ocupar 64 bits. Bien. Bueno, esta instrucción muchas veces nos podría ser útil cuando nosotros quisiéramos validar algún ingreso por teclado que nosotros estamos, por ejemplo, esperando que el usuario ingrese valores numéricos y bueno, podríamos estar utilizando esta función como para validar después de ingreso que, bueno, los caracteres sean numéricos. Con esta mecánica podemos validar ingreso de usuario por teclado. Recuerden que, bueno, todo lo que se ingresa por teclado entran como caracteres ASCII, ¿sí? ¿Duda? Bien. Bueno, a continuación vamos a ver una serie de instrucciones para el manejo de archivos, porque muchas veces nosotros con tener registros variables no nos alcanza. Tal vez, bueno, vamos a necesitar algún archivo de texto, archivo de binario, como para levantar datos desde otro recurso.
no tanto de la memoria, ¿sí? Entonces, muy probable que vamos a necesitar instrucciones para el manejo de archivos, ¿verdad? Bien. Bueno, la primera instrucción que vamos a ver para manejo de archivos es con la función fopen. No sé si alguno ya han visto en C, que bueno, es la misma primitiva que utilizábamos en C, la instrucción fopen, ¿sí? Básicamente, bueno, la función recibe dos parámetros, que es el nombre de archivo y el modo al que nosotros queremos acceder al archivo, ¿sí? Y esta función nos devuelve un file pointer, que es como un puntero a archivo que fue abierto, por alguna forma decirlo, en el disco. O sea, y durante todo el programa vamos a poder acceder directamente al contenido del archivo a través de este file pointer, ¿sí? Quienes hayan visto C o hayan programado algo en C, bueno, van a entender rápidamente qué es lo que realmente estamos queriendo hacer, ¿no? Bien. Bueno, y acá traducido en Intel 8086, básicamente, bueno, nosotros vamos a estar llamando a la función fopen y le vamos a estar pasando dos parámetros, que es el primer parámetro, el nombre del archivo al que estamos queriendo abrir, que está indicando acá, con la variable filename, ¿sí? Ahí, bueno, podría ser mi archivo.txt, podría ser mi archivo.dat o lo que fuere, ¿sí? Y a continuación tiene que indicarle al fopen el modo al acceso del archivo, ¿sí? Bueno, acá le estamos indicando un R+. En este caso, lo que estamos queriendo hacer es que, bueno, que lo abra en modo lectura y escritura, ¿sí? Eso es lo que dice con el R+, ¿sí? Bueno, y fíjense acá, bueno, como les anticipaba, que bueno, la función devuelve un file pointer, y eso va a estar en el registro RAX. Bueno, cuando el programa intenta abrir el archivo y no encuentra por alguna situación, algún motivo que, bueno, el archivo no se encuentra en el mismo directorio, bueno, va a suceder que, bueno, el registro RAX va a ser menor que 0. Entonces, bueno, ahí podríamos hacer alguna bifurcación, algún sector de programa como para emitir algún mensaje al usuario que, bueno, diciéndole que el archivo no se encuentra. Algún mensaje error en la llamada fopen, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Por qué ahí se usó un lower equal y no solo un lower? Sí, porque en algunos casos podría darse que, bueno, cuando no encuentra el archivo, devuelva 0 en el registro RAX. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí. Normalmente, bueno, nosotros bifurcamos con el low equal. En este caso,
al no encontrar el archivo. ¿Sí? Bien. Bueno, y muchas veces nosotros en nuestro programa designamos cada vez cuando queramos hacer uso de archivo, nosotros no hacemos todo el tiempo con el fopen y para obtener el file pointer o el file handle, nosotros almacenamos en una variable de memoria para poder hacer uso del archivo durante nuestro programa hasta que nosotros cerremos el archivo, ¿no? Bueno, y eso lo que está haciendo en la última instrucción es básicamente eso, almacenar ese file pointer o ese file handle en esa variable de memoria. Igualmente, ahora vamos a ver qué nos sirve este file pointer o este handle que nosotros estamos almacenando acá, llamando como ID archivo, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, y vieron que, bueno, dijimos en el segundo operando de este fopen, bueno, recibe los diferentes modos. Y acá, bueno, están todas las diferentes combinaciones de los modos. Y también, bueno, según los tipos de archivo al que nosotros estemos manejando. Acá en la materia básicamente manejamos con estos dos tipos, que es archivo de texto y archivo de binario, ¿sí? Y después vamos a ver que, bueno, hay instrucciones que, bueno, operan directamente con texto y otras instrucciones que operan con archivo binario. O sea, dicho esto, las instrucciones muchas veces se identifican por el tipo de archivo. No sé, por ejemplo, uno no podría estar llamando fgets contra archivo binario. Y lo mismo con fread, no podría estar llamando a algún archivo texto. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá, bueno, tenemos los diferentes modos. R de read, W write y A de append. ¿Sí? Y cuando tenga un signo más, quiere decir que, bueno, no solamente abre como lectura, sino también le sirve para la escritura. Y así viceversa, ¿no? O sea, cuando uno abre con W más, bueno, quiere decir que, bueno, lo puede utilizar como para escritura, como para lectura. La diferencia acá, la W, es que, bueno, W, cada vez cuando abre, vuelve el puntero al inicio y cada escritura que haga va a estar siempre al principio del archivo. O sea, todo lo que tenía el archivo se pierde. Perdón, ahí creo que Matías está preguntando algo de las últimas 3 líneas en la página anterior. A ver, página anterior, acá, con el fopen, después de llamada fopen, decís. Bien, bueno, acá, como dijimos, la llamada fopen puede estar arrojando algún file pointer o podría estar arrojando algún resultado no esperado,
como por ejemplo el archivo no se encuentra en el mismo directorio al que esté intentando abrir. Y eso, bueno, va a arrojar en el file pointer, o acá podría estar devolviendo un resultado 0 o algún valor negativo. Y eso lo vemos en el registro RAX. Recuerden que, bueno, usemos o no todas las funciones de C al que estamos haciendo uso, bueno, todas devuelven algo en el registro RAX. En este caso estamos esperando que el RAX tenga un file pointer, una dirección donde apunta al archivo abierto. Y acá, bueno, si es menor o igual que 0, quiere decir que, bueno, posiblemente el archivo no se encuentra en el directorio al que esté intentando abrir. Y ahí, bueno, uno podría, en el rótulo error open, bueno, emitir algún mensaje por pantalla para que el usuario sepa que, bueno, el archivo que esté intentando abrir no existe. Y la última instrucción básicamente es copiar el file pointer o el handle del archivo a una variable en memoria llamada ID archivo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, gracias. Bueno, y acá los diferentes modos de manejo de los archivos. RWA básicamente son las combinaciones. Y después con los archivos binarios básicamente se le agrega una B de binary. Pero básicamente son combinaciones en torno a esas tres opciones, ¿sí? Si alguno ya ha hecho algo en C con la fopen, bueno, va a estar familiarizado también con esta nomenclatura. Bien, sigamos. Bueno, vamos a ver ahora la instrucción fgets. ¿Qué es lo que hace fgets? Básicamente, esta instrucción es la que lee contenido de un archivo de texto. ¿Sí? Y acá, tanto esta instrucción como la que vamos a ver después con archivo binario, es que, bueno, hay una similitud, es que, bueno, siempre vamos a tener que designarle a esta instrucción, llamámosle un registro o un buffer en memoria para que cada invocación a la función nos copia los datos o el contenido del archivo a esa memoria del buffer. ¿Sí? Y acá en esta ocasión con la fgets es que nosotros además tenemos que indicarle el tamaño o la longitud a la que nosotros queremos copiar el contenido del archivo de texto hacia la memoria o el buffer al que nosotros designamos en el primer parámetro. ¿Sí? Y por último, nosotros tenemos que pasarle el file pointer o el handle que nosotros habíamos almacenado, ni bien cuando hacíamos la llamada fopen, ni bien cuando abrimos el archivo, porque básicamente tenemos que indicarle dónde está el archivo abierto. ¿Sí?
Y bueno, cada vez cuando invocamos a esta instrucción fgetS, bueno, es conveniente hacer una verificación posterior. Que, por ejemplo, si yo dijera que voy a leer 80 bytes del archivo de texto, pero cuando yo termino de invocar fgetS, puedo saber si efectivamente leí 80 bytes o no. Sí, bueno, en el registro RAX almacena, después de la llamada fgets, la cantidad de bytes efectivamente leídos. Y bueno, con esto ya van a entender por qué esto. O sea, acá, cuando yo hago la comparación de registro AX, y si es 0 o menor que 0, probablemente no va a ser menor que 0, pero bueno, es que si es menor de la cantidad que yo pretendo leer, es porque, bueno, ya llegó el fin del archivo. ¿Sí? Profe, perdón, me perdí un poco. Ese registro es en donde vamos a guardar lo que leemos, ¿no? El RAX. No, la variable registro que reserva Ah, 81 bytes. ok, sí. Sí, efectivamente, el registro, la variable registro en memoria, es el buffer al que nosotros queremos ir leyendo contenido del archivo. Genial, gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ok. Bueno, vamos a ver la siguiente instrucción. Vieron que, bueno, la instrucción anterior, fgets, opera con archivo de texto. Bueno, y esta instrucción fread opera solamente con archivos binarios. ¿Sí? Fíjense, acá hay una particularidad con esta instrucción o esta función fread, por decirlo. Es que, bueno, se podría estar leyendo de a bloques. ¿Sí? Fíjense, acá hay otra particularidad que vemos acá, que el registro está declarado de una forma muy particular con el uso del factor repetición times, pero con el factor 0. ¿Bien? ¿Qué es lo que vendría a cumplir con este factor repetición 0? ¿Sí? Bueno, lo que hace acá es como diseñar una etiqueta para poder identificar con los campos de las variables que se enumeran a continuación. ¿Qué es lo que sirve esto? Es que, bueno, ante cada llamada de fread, pasándole al primer parámetro, como siempre, el buffer de la memoria al que quiere cargar el contenido del archivo, es que después de esta llamada fread, nosotros posteriormente podíamos hacer uso directamente con los identificadores ID o nombre. Ya estaríamos accediendo directamente los contenidos
de cada uno de los campos dentro de este llamado registro como una especie de etiqueta. ¿Sí? Fíjense acá el time zero, básicamente es como decirle que, bueno, este registro va a ser como una etiqueta o rótulo al que identifica como dirección inicial de esta estructura que vamos a estar cargando contenido del archivo. ¿Sí? Y seguido vamos a tener que decirle, bueno, cuántos bytes en total va a ocupar los siguientes campos dentro del mismo registro. Fíjense acá, bueno, nombre ocupa 20 bytes, ID es una palabra, dice reserve word, que 1, bueno, quiere decir que, bueno, está reservando un campo ID del tamaño de una palabra. Palabra ocupa 2 bytes. Entonces, 20 más 2, 22. ¿Se ven? Es como si fuese una especie de struct, por así decirlo, que al leer el Sí, archivo se sí, llena. sí, sí, así es. Ok, Cuando genial. nosotros trabajamos con registro binario, muchas veces van a ver que, bueno, se utiliza esta técnica como para ir referenciando dentro de cada registro los diferentes campos de variables. Es bastante práctico porque, bueno, ante cada llamada de FRIT ya nos olvidamos del rótulo registro y ya podíamos hacer uso de cada una de las variables ID, nombre o las que se declaran después de registro, ¿no? ¿Se entiende? Sí, 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 gracias. Nada. Muy bien. Bueno, y a continuación, el segundo parámetro, básicamente es el parámetro donde nosotros le indicamos cuál es el tamaño al que nosotros queramos ir levantando los datos de acuerdo a cada registro lógico que almacena en el archivo binario. O sea, en este caso, lo más coherente sería, bueno, leer 22 bytes, ¿no? O sea, acá está puesto a propósito el ejemplo que, bueno, acá uno podría poner el número cualquiera y, bueno, eso asegura que, bueno, va a estar levantando la cantidad de bytes que le indique en el segundo operando. Segundo parámetro de la función. Pero sepan que, bueno, la práctica más habitual es que nosotros pongamos el mismo tamaño que ocupa cada registro lógico del archivo binario. O sea, pondríamos 22 en el segundo parámetro. ¿Sí? Y muchos me van a decir, bueno, ¿y qué me sirve el tercer parámetro? Que acá, bueno, hay un tercer parámetro, la n, que, bueno, eso básicamente nos dice, bueno, cuántos bloques que queramos levantar o leer del archivo binario. Porque nosotros también tenemos la opción de no solo leer de a un solo registro, sino podemos ir leyendo de a bloques, bloques de registro, y lo vamos a ir leyendo en una sola FRIP. Por ejemplo, yo podría poner 10 de 22 bytes por registro.
Y la llamada fread, bueno, va a estar levantando los 22 bytes multiplicado la cantidad de bloques que le indico en el tercer parámetro, y todo eso tiene que volcar en la variable registro. O sea, la práctica habitual es que nosotros en el tercer parámetro le vamos a estar hardcodeando siempre 1, porque bueno, muchas veces nosotros no queremos leer bloques, nosotros simplemente queremos ir leyendo secuencialmente registro a registro. Entonces acá, bueno, la práctica más habitual es que, bueno, el tercer parámetro va a estar hardcodeado siempre 1. ¿Sí? Bueno, y por último, también vamos a necesitar pasarle el file pointer o el handle que nosotros obtuvimos después de la llamada de fopen, de abrir el archivo, ¿sí? Para que la función sepa a dónde buscar el contenido del archivo. Bien. Profe, una pregunta. Sí, Ese uno que dijo que vamos a hardcodear, sí. ¿eso es porque lo vamos a hacer en la cátedra o porque no se puede? Eh, no, o sea, a ver, no es que no se puede poner valores que no fueran 1. O sea, sí, si tu idea es, por ejemplo, leer el archivo entero de un solo saque, bueno, uno podría diseñar eh, el registro de otra manera. O sea, primero el registro tiene que tener suficientemente grande para poder levantar todos los datos de los bloques que indica acá en el tercer parámetro. Por ejemplo, si quisiera levantar 10 bloques de registros, entonces acá, bueno, el registro tiene que tener otro tamaño. O sea, serían 22 por 10. No sé Ah, o si me sea, explico. si pongo un 2 en cantidad de bloques, el registro debería ser 44, pero si yo mantengo el ID y el nombre con esos tamaños, me va a leer dos veces, o sea, dos ID y dos nombres. No. O Ah, sea, ahí en vez de un registro, vas a tener un array de registros, porque vos estás leyendo eh, dos bloques, no uno. ¿le cambiaría el times? ¿O no, tampoco? No, tampoco. No, no. Ahí cambiaría, o sea, ahí dejaría de tener sentido el time cero, porque estás leyendo de a más de un bloque. Ok, ok. Por eso, o sea, por eso todo lo que dije anteriormente, o sea, la práctica más habitual es que nosotros estamos esperando que la llamada sea con una lectura secuencial, o sea, leyendo registro por registro. Porque si uno pusiera en el tercer parámetro con un n distinto a uno, quiere decir que está leyendo más de un registros, más de uno a la vez. Y eso, bueno, tiene otro comportamiento y requiere otro trato diferente, porque uno estaría levantando un vector o un array de registros. Perfecto. Muchas gracias. Pero bueno, como dijimos, la función en sí no nos impide hacer esas lecturas. Pero bueno, como dije, acá la responsabilidad total es el programador en cómo hacer uso de las instrucciones que conoce. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, y
Ahora vamos a ver las otras instrucciones, las instrucciones de escritura, ¿sí? Primero vamos a ver esta instrucción o función fputs, que básicamente nos sirve para escribir contenido de alguna variable, ponerlo en el archivo de texto, ¿sí? Escribir una línea en el archivo de texto, ¿sí? Fíjense ahí, bueno, simplemente uno de poner en una variable con la cadena de caracteres seguido un byte 0 para indicar el fin de línea, ya al llamar a la función fputs, bueno, escribe esa línea en esa posición del archivo. Recuerden que, bueno, esto tiene que ver también con el modo al que fue usado para abrir el archivo. O sea, si acá vemos con el W+, quiere decir que, bueno, el archivo cada vez cuando se abre hace el puntero al principio del archivo. O sea, todo lo que tenía el archivo antes se perdió. O sea, cada vez que abre, bueno, vuelve al inicio. ¿Sí? Bien. Y acá algo para agregar es que, bueno, cuando uno, después de la llamada fputs, en caso de que, bueno, no encuentre el archivo, puede estar arrojando algún error. Y ese valor está en el registro RAX, como vimos en ejemplos anteriores también, que bueno, acá si uno quisiera controlar esos casos, esos escenarios, bueno, simplemente pueden controlarse a través de contenido del registro RAX, haciendo las mismas comparaciones que veíamos antes, y bueno, uno podría controlar esos casos de errores, ¿sí? Bien. Y vamos a ver la instrucción fwrite, que, bueno, en este caso, a diferencia de la anterior, bueno, esta es una escritura al archivo binario. Y acá, bueno, fíjense que nosotros volvemos a ver esta práctica del time 0, un factor repetición 0, con una estructura de registro, como bien han dicho, es como una especie de struct en C, con los diferentes campos de memoria en la estructura de registro, ¿sí? Y acá, bueno, pasa algo muy similar, algo como nosotros veíamos, es que, bueno, acá en el segundo parámetro le indicamos el tamaño de cada registro lógico que se almacena en los archivos binarios. Y acá en el tercer parámetro se indica el tamaño de bloques, o la cantidad de bloques que se escriba al archivo, ¿sí? Algo muy similar con la que vimos un ratito antes de fread, ¿sí? El tercer parámetro, la mayoría de las veces es que, bueno, vamos a dejar simplemente hardcodeado en 1, porque vamos a estar tanto leyendo registro por registro, también vamos a ir escribiendo registro a registro, ¿no?
Y lo mismo, bueno, que dijimos en el caso anterior, que bueno, si por algún motivo nosotros le llegamos a pasar, por ejemplo, no sé, un file handle erróneo y que, bueno, la función fwrite ocurre algún error, bueno, eso va a estar repercutado en el registro RAX. O sea, ahí podríamos controlar, por ejemplo, si el registro RAX no devuelve contenido que sea distinto de cero o mayor que cero, mejor dicho, bueno, ahí pudo haber ocasionado algún error de escritura. ¿Sí? Profe, una pregunta. Esto no sé si ya lo dijo, pero la verdad que si lo dijo se me pasó. El ID del archivo, cuando Sí. nosotros leemos o escribimos, ¿va a cambiar? Porque sería el ID es Yo el... diría que no. O sea, uno Claro, trataría que una vez abierto el archivo donde hicimos la fopen, ese ID archivo siempre sea el mismo al que utilizó con la fopen. Pero bueno, si algún momento esta variable ID archivo fuera modificado, bueno, esto podría ser algún error, podría ocasionar algún error porque, bueno, posiblemente no va a encontrar ese archivo para escribir. me confundí. O sea, si es un ID, obvio no va a cambiar, pero el file pointer, eso quise decir. Sí. El file pointer se va actualizando mientras se actualiza solo, eso no lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ah, no, sí, no, eso no hace falta que nosotros tengamos que estar pendiente de qué posición está el archivo. O sea, eso Ok, lo único que tienen que saber es que, bueno, cada vez cuando hace fopen, abre el archivo y va a estar apuntando al lugar donde indica. O sea, eso también tenga que ver con el modo al que fue abierto, ¿no? O sea, fíjense que, por ejemplo, si hubieran puesto append con el modo de apertura, append, bueno, eso abre, pero posiciona al final del archivo para ir concatenando los contenidos posteriormente. perfecto, genial. Muchas gracias. No de nada. Bien, bien. Llegamos acá, fwrite. Bueno, y bueno, por último, la instrucción fclose. Bueno, bastante trivial, que bueno, recibe ni más ni menos el file pointer o el handle del archivo y hace o intenta hacer la operación de cerrar el archivo, ¿no? Obviamente, bueno, uno si quisiera también podría estar controlando que, por ejemplo, si el RAX devuelve valores negativos o cero, bueno, quiere decir que, bueno, no pudo encontrar el archivo para cerrarlo y, bueno, posteriormente emitir algún mensaje lindo por pantalla para decir al usuario que, bueno, no se encontró el archivo o algo por el estilo. ¿Sí? Bien. Bueno, antes de que cortáramos, quiero hacer una breve aclaración respecto de algunas diferencias en cuanto al uso de estas funciones respecto de los sistemas operativos. Bueno,
acá, al principio vieron que nosotros dijimos, para Windows, cada vez que nosotros hacemos alguna llamada a una función externa de C, nosotros tenemos que rodearlo con estas instrucciones sub stack pointer 32 y después lo volvimos a sumar. Bueno, bastante tedioso, ¿no? En cambio, en Linux dijimos que, bueno, no hacían falta estas sub-add de stack pointer. Bueno, sí, hasta ahí. Hasta ahí, porque, bueno, para ciertas instrucciones o para ciertas funciones en Linux, sí hacía falta también otro manejo particular. Por ejemplo, para cada llamada de printf, nosotros tenemos que vaciar el registro RAX en Linux. ¿Sí? Y además hay otro mecanismo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que para hacer uso de la función scanf, nosotros vamos a tener que hacer algo muy similar a lo que hacíamos con Windows, pero con un plus RSP o Register Stack Pointer, que bueno, es una cantidad que va a estar calculando en una función check align, que esta función no tienen que programarlo, o sea, está en los ejemplos que nosotros pusimos en la cátedra, lo pueden descargarlo y no hace falta que se aprendan qué es lo que tiene esta función check align. Simplemente, bueno, calcula la cantidad de bytes que se tiene que hacer antes de la llamada de scanf y después. Simplemente eso. Entonces, tener en cuenta, o sea, estas consideraciones cuando estén haciendo uso de estas funciones de C. ¿Sí? ¿Qué hora es? 40, casi 40, menos 20. Bueno, ¿les parece si hacemos un breve intervalo? Y bueno, vamos a retomar con un ejercicio. Bien, bueno, ahí ahí Matías se está preguntando ¿por qué hacemos ID archivo resw? No sé si... ¿Dónde viste resw1? No me acuerdo dónde vimos eso. Bueno, resq en realidad es reserve quarter. O sea, quiere decir que cada unidad que se expresa después está reservando la cantidad de quarter word o cuádruple palabras o en unidades de 8 bytes. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, básicamente es el tamaño de lo que ocupa hoy cada registro de 64 bits. El ID archivo es el file pointer. O sea, sería el puntero al que fue abierto con la llamada de fopen. Vieron que, bueno, al principio de estas instrucciones con la fopen, nosotros
copiamos el file pointer o el registro RAX después de la llamada fopen, lo copiamos a una variable temporal en nuestro programa llamando id archivo, porque después las siguientes instancias vamos a estar usando siempre el mismo file pointer para poder acceder al archivo. Sería como nuestro nexo para acceder al archivo en el disco. Bien. Bueno, ¿les parece si cortamos por acá y bueno, retomamos en 10 minutos? Profe, ¿le puedo hacer una consulta respecto a Windows y Linux? ¿O ¿Sí? prefiere después del intervalo? Eh, no, diga. Es porque yo, por ejemplo, yo uso Windows, pero si el parcial va a ser presencial, nos conviene saber ambos por si en la compu no llega a ver No, Windows o no no. llega a tener... Ah, Nuestra intención es que, bueno, que se puedan utilizar las instrucciones que nosotros enseñamos, no tanto de las particularidades estas de Windows Linux. O sea, si por ejemplo venías trabajando con Linux, bueno, vas a estar utilizando de acuerdo a lo que viste en Linux. O sea, empezando con el registro RDI, RCI y así. Y lo mismo para las particularidades que mencionábamos recién, que bueno, vas a estar utilizando esta función, no hace falta que escriban si no quieren, o sea, lo importante es que veamos las instrucciones blancas estas, ¿sí? Las rojas, estas instrucciones rojas, si en el parcial no ponen, no pasa nada, no pasa absolutamente nada porque, bueno, estas son simplemente para que puedan trabajar tranquilamente con sus TPs. pero entonces en el parcial no podemos correr el código. Sí, si quisieran correrlo, bueno, también lo pueden correrlo en una máquina si es que quieren probarlo antes de entregar en la máquina, sí. Por ejemplo, en Windows, Sí. ¿estaría ya instalado el NASM, el GCC y esas cosas? En sus máquinas Sí. tienen que instalarlo. Digo, en el del parcial. No sé cómo va a ser. En este momento todavía no sé cómo va a ser el mecanismo en cómo se va a evaluar en los Ah, ok, parciales. O ok. sea, pero yo diría que es muy probable que, bueno, puedan llevar todas las herramientas que estén trabajando en su casa. Por ejemplo, pueden llevar incluso la máquina, pueden trabajar directamente en la máquina de ustedes. Ah, yo porque tengo de escritorio y no tengo otra, por eso preguntaba. Ok. En base a eso, una consulta, ¿hay alguna posibilidad de que se considere de rendir virtual por el tema de que si tenemos que llevar la computadora y todo, mucho se nos complica y Em, con cámara y micrófono y todo eso para que sí, ustedes puedan sí, sí, verificar sí. todo, pero Em, bueno, yo diría que hagan la pregunta al jefe de trabajo práctico, que es Mariano, y bueno, en base a lo que digas, bueno, supongo que vamos a eh, tomar alguna decisión y en base a eso vamos a contestarle cómo va a ser la modalidad de la evaluación, o sea, teniendo en cuenta todas las cosas que estamos hablando, ¿no? claro, sí. Más que nada por el tema de que si podemos llevar computadora y cosas, como que los bancos de la facultad a veces se complica, aparte llevar todo para allá, a veces algunos no podemos, por eso.
más que nada. Sí, sí. Totalmente entendible. Y bueno, lo vamos a contemplar. Bueno, muchas gracias. La verdad que sería mucho mejor, pero bueno. Bien. Bueno, voy a detener la grabación y en un ratito retomamos la segunda parte.